El año es 2006. Un mundo donde los teléfonos móviles ya eran omnipresentes y las cámaras de seguridad se volvían un estándar en cada esquina. Un mundo donde, en teoría, desaparecer sin dejar rastro era algo imposible. Pero la historia que vamos a contar hoy desafía por completo esa creencia. Es la historia de Brian Shaffer, un joven con un futuro brillante que se desvaneció en el aire, en un lugar lleno de gente y bajo la atenta mirada de un ojo mecánico que, misteriosamente, no vio nada. Imaginen esto. Un estudiante de medicina prometedor, de 27 años, inteligente, con una sonrisa fácil y una vida en pleno apogeo. Su nombre es Brian Shaffer. Estaba a punto de graduarse. Tenía una relación estable con su novia, Alexis Wagoner, y se preparaba para unas merecidas vacaciones de primavera. Para el mundo exterior, Brian lo tenía todo, pero en su interior cargaba con un dolor reciente. Su madre, Renee Shaffer, había fallecido apenas 3 semanas antes. Un golpe emocional que, sin que nadie lo supiera, podría ser una pieza clave en este rompecabezas. La noche que lo cambió todo fue la del 30 de marzo de 2006, una noche de celebración. Era el jueves de la semana de exámenes finales y la comunidad estudiantil de la Universidad Estatal de Ohio se preparaba para las vacaciones. Brian había quedado con su amigo, William Clint Florence, para ir a cenar y después a disfrutar de la noche en los bares del campus. Lo que comenzó como una velada de diversión se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna de las desapariciones. Una noche, un bar y una persona que simplemente dejó de existir. No se encontró su cuerpo, no hubo notas, no hubo testigos que vieran nada fuera de lo normal. Solo una cinta de vídeo, un punto ciego y la desesperada pregunta que ha perseguido a su familia y a la policía por casi 2 décadas. ¿Qué pasó con Brian Shaffer? La noche del 30 de marzo de 2006, la energía en el campus de la Universidad Estatal de Ohio era palpable. Las calles alrededor de la universidad, conocidas como The Lane, estaban llenas de estudiantes que celebraban el fin de los exámenes. Brian Shaffer, de 27 años, se encontró con su amigo Clint Florence. Juntos, empezaron su ruta de bares, un plan típico de jóvenes en vacaciones. La primera parada fue el bar The Varsity Club, un lugar emblemático del campus. El ambiente era festivo y no había nada que presagiara la tormenta que se avecinaba. Después de un rato, se dirigieron a su destino final, el bar The Ugly Tuna Saloon, un local de 2 plantas famoso por su ambiente animado. Cuando llegaron al Ugly Tuna Saloon, el bar ya estaba lleno. Se encontraron con una amiga en común, Meredith Reed, y los 3 se quedaron un rato charlando. Según los relatos, a lo largo de la noche, Brian y Clint se separaron en varias ocasiones para hablar con otras personas y moverse por el concurrido bar. Aunque estaban juntos, cada uno tenía su propio espacio. Un detalle que, en retrospectiva, se volvería crucial. Según el testimonio de Clint Florence, alrededor de la medianoche, él y Brian se separaron para hablar con otras personas. Clint continuó socializando, mientras que Brian fue visto en varias ocasiones por el bar. El tiempo transcurrió, las risas, las conversaciones y la música se mezclaban en un ambiente de fiesta. Nadie, ni por un momento, pensó que estaba presenciando los últimos momentos de Brian Shaffer. La última vez que Clint Florence y Meredith Reed vieron a Brian fue a las 1:55 a.m., cerca de la entrada. Brian estaba hablando con 2 mujeres jóvenes, y los 3 parecían estar en una conversación amigable. Después de unos minutos, Brian se despidió de ellas y se dirigió, según el vídeo, hacia la entrada principal. En ese momento, Clint Florence salió del bar y subió a su apartamento, a tan solo una manzana de distancia. Asumió que Brian lo seguiría, o que simplemente volvería a encontrarlo después de despedirse de las chicas. Pero esa suposición fue el comienzo de un misterio que, casi 2 décadas después, sigue sin resolverse. La entrada de The Ugly Tuna Saloon se convertiría en un portal a lo desconocido para Brian Shaffer. Lo que sucedió a continuación es el punto central de esta historia.
el enigma que dejó perpleja a la policía y que ha desconcertado a millones de personas. ¿Por qué el vídeo de seguridad, el testigo más importante de todos, no mostró la salida de Brian? El sol de la mañana del viernes 31 de marzo de 2006 se alzaba sobre el campus de la Universidad Estatal de Ohio, pero para Clint Florence, la preocupación era más pesada que cualquier resaca. Brian no había regresado a su apartamento. Preocupado, Clint llamó a la novia de Brian, Alexis, quien también se había quedado dormida con la esperanza de una llamada de él. Al día siguiente, la familia y los amigos de Brian, al no poder contactarlo, empezaron una búsqueda desesperada. La primera parada fue, lógicamente, el Ugly Tuna Saloon. Al llegar, la policía y la familia se encontraron con el testigo más importante de todos: las cámaras de seguridad del bar. En un principio, las imágenes de seguridad se vieron como la clave para resolver el misterio. El bar tenía 2 cámaras de seguridad en la entrada. Una apuntaba directamente a la puerta principal y la otra a una zona exterior cercana. La policía se sentó a revisar las grabaciones de la madrugada del 31 de marzo con la certeza de que verían a Brian Shaffer saliendo del bar y posiblemente a la persona con la que se fue o el coche en el que se marchó. Las primeras horas de revisión fueron rutinarias. Los investigadores vieron a Brian dentro del bar, charlando con su amigo Clint, luego con Meredith Reed y después con las 2 mujeres. Vieron a Clint y a Meredith salir del bar a diferentes horas. La última imagen de Brian Shaffer es a las 1:55 a.m., despidiéndose de esas 2 mujeres cerca de la entrada y caminando hacia la puerta principal. A partir de ese momento, la cinta, que seguía grabando a otras personas saliendo del bar, no muestra a Brian. Nunca. El enigma era absoluto. La policía y los familiares de Brian se negaron a creerlo. Revisaron la cinta una y otra vez, segundo a segundo, frame a frame. Buscaron un ángulo muerto. Buscaron una puerta de servicio. Pero según la disposición del bar, la única entrada y salida para el público era esa, y las cámaras la cubrían en su totalidad. Los investigadores confirmaron que Brian no salió del bar por esa puerta entre las 2 a.m. y las 4 a.m., que fue la hora en que los empleados cerraron el local. Y una vez cerrado, era físicamente imposible que hubiera permanecido dentro. La pregunta se volvió un círculo vicioso para la investigación. ¿Cómo desapareció Brian Shaffer de un bar del que nunca se le vio salir? ¿Pudo haberse disfrazado o haber salido con los empleados? La policía descartó ambas opciones. Las grabaciones mostraban claramente a todos los empleados saliendo y no había nada que indicara que Brian estuviera entre ellos. La posibilidad de una salida por una puerta secundaria era mínima, ya que los empleados confirmaron que las puertas traseras daban a una zona de construcción. El caso de Brian Shaffer se convirtió en el misterio del punto ciego. Un hombre que, según la evidencia visual de la tecnología, simplemente se había desvanecido. No había un solo segundo de grabación que mostrara a Brian dejando The Ugly Tuna Saloon. Era como si la cinta hubiese sido manipulada, pero el análisis forense de la misma no reveló ninguna alteración. Brian entró en el bar y desapareció en la nada, en el mismo instante en que el sol estaba a punto de amanecer. El misterio de las cámaras de seguridad, que debían ser la respuesta, se convirtió en el mayor de los enigmas. Con la evidencia de las cámaras de seguridad agotada y Brian Shaffer sin aparecer, la policía tuvo que empezar a trabajar con las suposiciones y los testimonios de los últimos que lo vieron. Esto dio lugar a una serie de teorías que, casi 2 décadas después, siguen siendo objeto de debate y especulación. La primera y más controvertida teoría se centra en su amigo, William Clint Florence. Según los informes, Clint fue la última persona en hablar con Brian antes de su desaparición, y su comportamiento durante la investigación levantó sospechas de inmediato. Se negó a cooperar plenamente con la policía, no accedió a realizar un polígrafo y se mantuvo en silencio con su abogado. Este comportamiento, en un caso de persona desaparecida, es algo inusual.
¿Qué sabía Clint que no quería decir? ¿Estaba ocultando algo sobre lo que realmente sucedió esa noche? Esta teoría se vio reforzada por el hecho de que, en un momento dado, se encontró un sobre con dinero en el apartamento de Brian, pero el origen del dinero nunca se pudo confirmar. La sospecha de un encubrimiento o de que Clint sabía más de lo que admitía, se convirtió en una sombra constante sobre el caso. Otra teoría, más en la línea de la investigación, se centró en las dos mujeres con las que Brian fue visto hablando justo antes de desaparecer. Eran amigas de Clint, pero no conocían a Brian. La policía las interrogó, y aunque sus testimonios no arrojaron ninguna pista concluyente, la idea de que pudieron haber tenido alguna información, por pequeña que fuera, o incluso una conexión indirecta con su desaparición, persistió. Después de todo, ellas fueron las últimas personas, además de Clint, en tener una interacción directa con él antes de su inexplicable desvanecimiento. Una tercera teoría, impulsada por la trágica situación familiar de Brian, sugiere una desaparición voluntaria. Su madre había muerto de cáncer solo 3 semanas antes, y su padre había notado que Brian estaba lidiando con ese dolor de una manera silenciosa. ¿Pudo el peso del luto y el estrés de la escuela de medicina haberlo llevado a tomar la decisión de huir y empezar una nueva vida? La policía consideró esta posibilidad seriamente, y hubo algunos supuestos avistamientos de Brian en un resort de México, pero ninguno se pudo confirmar. Una llamada a su novia, Alexis Wagoner, desde su teléfono 3 días después de su desaparición, dio una breve esperanza, pero resultó ser una broma cruel. La teoría más oscura, y la más temida por su familia, era la del juego sucio. El Ugly Tuna Saloon no era un lugar sin incidentes. Hubo reportes de peleas y altercados en el pasado. ¿Pudo Brian haber tenido un altercado con alguien dentro del bar que escaló a la violencia? Y si fue así, ¿cómo lograron sacar el cuerpo sin ser detectados por las cámaras de seguridad? Aquí es donde se retoma el factor de la zona de construcción detrás del bar. Era una zona oscura, de difícil acceso, que podría haber servido como un lugar para ocultar un cuerpo, pero los investigadores no encontraron ninguna evidencia forense que lo sugiriera. El silencio de las cámaras de seguridad en este escenario se vuelve aún más escalofriante. Estas teorías, todas ellas con sus puntos fuertes y débiles, han servido como el único material de trabajo para los detectives. Sin un cuerpo, sin un culpable y sin una salida registrada, el misterio de Brian Shaffer se ha convertido en una historia de especulación, de dolor y de preguntas sin respuesta, con el fantasma de una de estas hipótesis acechando en el fondo. Cuando Brian Shaffer desapareció, el misterio tecnológico y las teorías criminales se vieron superpuestas por un dolor indescriptible, el de un padre que se negaba a rendirse. Randy Shaffer, el padre de Brian, se convirtió en la figura central de la búsqueda. Su incansable dedicación a encontrar a su hijo se volvió tan conocida como la propia desaparición. Randy organizaba búsquedas, colocaba carteles por toda la ciudad y aparecía en todos los medios de comunicación que podía. Nunca perdió la fe, pero cada día que pasaba sin noticias era una herida más profunda en su corazón. La esperanza se avivaba con cada supuesta pista, pero la mayoría resultaba ser un callejón sin salida. Hubo avistamientos de un hombre parecido a Brian en Michigan, en Florida, y más tarde en un resort en Cancún, México. Cada vez, Randy Shaffer y la policía investigaban, solo para descubrir que no era él. Estas falsas pistas no solo agotaban los recursos de la investigación, sino que también desgarraban el alma de una familia que se aferraba a cualquier rayo de esperanza. El 11 de septiembre de 2008, la tragedia golpeó a la familia Shaffer una vez más. Randy Shaffer, el pilar de la búsqueda, falleció en un trágico accidente en su casa. Un árbol cayó sobre él durante una tormenta. Su muerte, 2 años después de la desaparición de su hijo, añadió una capa de inmensa tristeza y un final doloroso a su incansable lucha. La ironía era cruel. El hombre que dedicó su vida a buscar a su hijo se fue sin saber la verdad, y su desaparición fue
paradójicamente, resuelta y trágica. Su muerte no solo dejó un vacío en la búsqueda, sino que también eliminó a la persona que más se negaba a aceptar que Brian se había ido para siempre. Hoy en día, el caso de Brian Shaffer sigue abierto. Su rostro, envejecido digitalmente, ha sido distribuido por todo el país, en la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda reconocerlo. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la era de la información y la vigilancia constante, un ser humano puede desaparecer de la faz de la Tierra sin dejar rastro. La tecnología que debía resolverlo todo se convirtió en el mayor de los enigmas, dejando un legado de dolor, especulación y una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. El misterio de Brian Shaffer es una historia que nos obliga a cuestionar la seguridad de nuestro mundo moderno. Un joven con un futuro brillante, un padre que lo buscó hasta el final de sus días, y una desaparición que parece sacada de una película de terror. El caso tiene todos los elementos de un enigma clásico. El misterio del cuarto cerrado, pero adaptado a la era digital. La tecnología, que debería haberlo resuelto todo, solo se sumó al rompecabezas, creando un vacío que ninguna evidencia ha podido llenar. Su desaparición nos recuerda que a pesar de las cámaras, los teléfonos y la interconexión constante, un ser humano aún puede desaparecer sin dejar rastro, dejando atrás un legado de dolor, preguntas sin respuesta y teorías que persisten en la memoria colectiva. A día de hoy, el caso de Brian Shaffer sigue abierto. Su rostro, envejecido digitalmente, sigue buscando un hogar. Así que, la pregunta final y más importante de todas es para ti. ¿Qué crees que pasó con Brian Shaffer? ¿Pudo haber salido del bar de alguna manera? ¿O se trata de un misterio mucho más oscuro y siniestro de lo que podemos imaginar? Déjanos tu teoría en los comentarios.